Así que, hace poco me vi envuelto en una guerra abierta con una asociación de propietarios que creía que podían tomar mi terreno y usarlo como su estacionamiento personal. Al principio, solo eran unos pocos coches. Molesto, pero nada que valiera la pena perder el sueño. Luego vinieron los letreros. Las amenazas de zonificación. El papeleo de la falsificación. Y cuando intentaron pavimentar mi propiedad como si fueran los dueños, fue cuando decidí recordarles exactamente con quién estaban tratando. ¿Por qué que no sabían? Que yo controlaba su agua. Permítanme empezar desde el principio. Nunca quise una guerra. Nunca quise tener nada que ver con asociaciones de propietarios, comités de vecinos o personas que creen que los límites de sus propiedades se extienden más allá de sus cercas. Todo lo que quería era cuidar mi tierra. La misma tierra que trabajó mi abuelo. La misma tierra que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Pero Deborah Whitmore y su pequeño ejército de guerreros del portapapeles tenían otros planes. Empezó a pequeña escala. Al principio, solo eran unos pocos coches aparcados cerca de mi cerca, sobre todo los fines de semana. Molesto, sí, pero supuse que solo eran visitantes del nuevo barrio de la asociación de propietarios que había surgido al lado. Un suburbio idéntico, con casas iguales y árboles recién plantados que parecían salidos de una cadena de montaje. Entonces, una mañana, salí y lo vi. Una fila entera de coches se alineaba junto a mi granero, como si fuera un maldito aparcamiento. Me acerqué, dispuesto a armar un escándalo, pero antes de que pudiera acercarme, vi el cartel. No estaba escrito a mano. No era un trozo de cartón que alguien hubiera improvisado en el último minuto. Era oficial. Impreso. Plastificado. Sujetado con bridas a mi valla. Aparcamiento adicional de la Asociación de Propietarios. Solo para vehículos de invitados. Lo miré, mientras mi pulso se aceleraba lentamente. No era un error. No era alguien que no sabía dónde terminaba el barrio. Era intencionado. Arranqué el cartel y fui furioso a la oficina de la Asociación de Propietarios. Un pequeño edificio de ladrillo impecable a la entrada del barrio, probablemente construido con el único propósito de microgestionar la vida de la gente. Ahí conocí a Debra. Era justo la clase de persona que esperarías de una asociación de propietarios. Traje beige planchado. Cabello corto, como un casco, que probablemente no se había movido en años. Una expresión de eterna decepción. En cuanto me vio, esbozó una sonrisa falsa y condescendiente. Milla. Oh, debe ser el señor de la granja, dijo, como si estuviéramos a punto de charlar un rato mientras tomábamos el té. Levanté el cartel. ¿Me podría explicar por qué estaba clavado esto en mi cerca? Débora apenas reaccionó. Simplemente ladeó la cabeza como si yo fuera una niña que no entendía las reglas. Ah, eso. Soltó una risita ligera y encantadora, como si la hubiera pillado dejando un sobre de azúcar extra en una cafetería en lugar de intentar robarme mi maldito terreno. Verá, nuestra comunidad ha tenido problemas con el estacionamiento para invitados, y durante años, ese terreno ha sido usado naturalmente por los visitantes. La miré fijamente. Ese terreno me pertenece. Enfaticé cada palabra, esperando que al menos fingiera que le importaba. En cambio, sonrió como si yo fuera la difícil. Bueno, dijo con dulzura, siempre se ha usado así. Los dueños anteriores nunca tuvieron problemas, y como realmente no necesitas esa zona para nada, creo que es mejor simplificar las cosas por el bien del vecindario. Por el bien del vecindario. Sentía mis uñas clavándose en la palma de la mano. Así no funcionan las propiedades, dije, manteniendo la voz serena. Esto no es terreno público. No es una servidumbre de la asociación de propietarios.
Es mío. Si necesitas más estacionamiento, construye un maldito lote en tu propio vecindario. La sonrisa de Débora vaciló, solo por un segundo. Luego, volvió a ser más nítida. Entiendo que esto sea frustrante para ti, dijo, con un tono de voz condescendiente, casi compasivo. Pero la realidad es la misma. Esta zona siempre se ha usado como estacionamiento para invitados. Si armas un escándalo, podría parecer que estás alterando la armonía de la comunidad. Solté una risa lenta. ¿La armonía de una comunidad de la que ni siquiera formo parte? La sonrisa de Débora no se movió. Fue entonces cuando lo supe. No me estaba pidiendo que compartiera mi terreno. Me estaba diciendo que, me gustara o no, la asociación de propietarios se lo iba a quedar. Y si no cedía, me harían la vida imposible. Dio un paso al frente y bajó la voz. Quizás deberías reconsiderar tu postura, dijo, con un tono meloso y venenoso a la vez. La asociación de propietarios tiene ciertas normas para la zona, y aunque tu propiedad no forma parte oficialmente de nuestra jurisdicción, sí tenemos influencia en las ordenanzas locales de zonificación. Si quisiéramos impulsar cambios, podríamos causarte inconvenientes. Apreté el cartel con más fuerza. Respiré hondo. Medido. Controlado. Entonces di un paso al frente también. Déjame que te lo ponga muy fácil, dije en voz baja y firme. Si veo otro coche en mi propiedad, lo remolcaré. Si encuentro otro de estos carteles, lo quemo. Y si intentas hacer alguna turbia maniobra urbanística para apropiarte de mi terreno, más te vale estar preparado para la batalla de tu vida. Por primera vez, Débora no tuvo respuesta. Se me quedó mirando. Luego, sin decir nada más, giró sobre sus talones y regresó a la oficina, dejando que la puerta se cerrara de golpe tras ella. Exhalé, con el corazón aún latiendo con fuerza. Pero en el fondo, lo sabía. Esto no había terminado. ¿Y a la mañana siguiente? Me desperté y encontré aún más coches aparcados en mi terreno. No solo en una zona, dispersos, esparcidos, como si intentaran reclamarlo. Y esta vez, no solo habían puesto un nuevo cartel, sino que habían clavado postes de madera en el suelo, los habían cementado y montado un enorme cartel metálico impreso profesionalmente. HOAGUSTPARKINGAUTORIZEDUSNLY. No solo me ignoraban. Me estaban poniendo a prueba. Querían una guerra, y yo estaba más que listo para dársela. No era de los que empiezan peleas, pero sabía perfectamente cómo acabar con ellas. La asociación de propietarios ya había hecho su jugada, invadiendo, colocando sus letreros y convirtiendo mi terreno en su estacionamiento personal. Y ahora, estaban a punto de aprender lo que pasa cuando se presiona demasiado a alguien. Esa mañana, fui directo a la ferretería. Cargué mi camioneta con letreros industriales de prohibido el paso, postes gruesos de acero, cinta de construcción naranja brillante, cualquier cosa que les impidiera a estos parásitos de la asociación fingir que no sabían dónde estaba el límite de la propiedad. Al mediodía, tenía docenas de letreros colocados a lo largo de la cerca. Cada pocos metros, otra advertencia. Propiedad privada. Los infractores serán procesados. No estaba bromeando. Incluso fui un paso más allá, saqué estacas de madera, las quité, coloqué cuerdas gruesas entre ellas y dejé muy claro que mi granja estaba prohibida. Si creían que podían ignorarme sin más, se habían ganado otra oportunidad. Retrocedí, con las manos en las caderas, observando mi trabajo. Era un mensaje claro e inconfundible. Esto es mío. Manténganse alejados. Por primera vez en días, sentí algo parecido al alivio. Tal vez, solo, tal vez este sería el final. Entonces,
llegó la mañana siguiente. Me desperté temprano, salí con mi café y me detuve en seco. Mis letreros habían desaparecido, las barreras de cuerda, cortadas. Cada señal que había colocado, completamente borrada. ¿Y lo peor? Había aún más autos en mi terreno que antes. Sentí que se me helaba la sangre. Esto no era ignorancia. No fue un malentendido. Fue un mensaje. Y fue alto y claro. No solo me ignoraban. Me estaban poniendo a prueba. Fui furiosa a la oficina de la Asociación de Propietarios, casi furiosa. Y allí estaba. Deborah Whitmore, parada afuera, portapapeles en mano, con la mirada puesta en mí. Esa sonrisa presumida y artificial ya estaba en su rostro. Buenos días, dijo, como si no estuviera intentando robarme el maldito terreno. Levanté uno de mis carteles arrancados. ¿Podrías explicarme por qué faltan los marcadores de mi propiedad? Ladeó la cabeza, fingiendo inocencia. Ah, ¿eso? Sí, tuvimos que quitarlos. Infringían las normas de estética comunitaria de la Asociación de Propietarios. Solté una risa breve y sin humor. Normas de estética comunitaria, repetí. ¿En serio? Ni siquiera se inmutó. Bueno, como sabes, tu terreno está justo al lado de nuestro vecindario. La Junta lo discutió y acordamos que esos carteles eran, como decirlo, un poco agresivos. Apreté la mandíbula. Estaban en mi terreno. Me miró con compasión, casi con lástima. Ah, entiendo que esto sea frustrante para ti, dijo. Pero la realidad es que esta zona ha funcionado como espacio comunitario durante años. No se puede esperar que la gente cambie sus hábitos de la noche a la mañana. Exhalé lentamente. Bueno, déjame aclarar esto, dije. ¿Crees que mi terreno es espacio comunitario solo porque lo has estado usando? Asintió. Como si finalmente lo hubiera entendido. Exactamente. ¿Ahora lo ves todo? La miré fijamente. Luego di un paso al frente. Débora, dije, con voz serena y tranquila. Déjame decirte lo que está a punto de pasar. Si veo otro coche en mi terreno, lo remolcaré. Si veo otro cartel tuyo, le prenderé fuego personalmente. Y si crees que puedes usar algún turbio pretexto legal para apropiarte de mi propiedad, me aseguraré de que te arrepientas. Su sonrisa vaciló. Solo por un segundo. Luego irguió los hombros y levantó la barbilla. Bueno, dijo con la voz entrecortada. Si insistes en ponerte difícil, supongo que tendremos que tomar medidas oficiales. Esa debería haber sido mi advertencia. Ese fue el momento en que debería haber sabido que estaba a punto de hacer algo aún peor. Pero no lo sabía. Todavía no. No hasta la mañana siguiente, cuando me desperté con el ruido de maquinaria pesada retumbando fuera de mi casa. Me puse las botas, salí corriendo por la puerta y casi me da un infarto. Había camiones de trabajo en mi terreno, sin aparcar, pavimentando. Un equipo entero estaba ahí fuera, colocando asfalto sobre mi tierra. Corrí hacia ellos, gritando por encima del ruido. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Uno de los trabajadores apenas levantó la vista. Solo estamos siguiendo el permiso. Me agitó un trozo de papel. Se lo arrebaté de la mano. Y cuando vi lo que era, sentí un vuelco en el estómago. Una orden de mejora de la comunidad, firmada por Deborah Whitmore. La volví a leer, mi cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo. Había presentado los documentos para que mi terreno se convirtiera en un estacionamiento administrado por la Asociación de Propietarios. Había actuado a mis espaldas, falsificado permisos de zonificación e intentado legalizarlo. No solo intentaba quedarse con mi terreno. Intentaba borrar mi propiedad por completo.
Apreté el papel con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Pensó que esto había terminado. Pensó que había ganado. ¿Pero de qué no se dio cuenta? Acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque mientras ella estaba ocupada falsificando documentos y robando propiedades, yo acababa de descubrir algo mucho más valioso. Algo que paralizaría a toda su asociación de propietarios. Algo que, hasta ahora, había dado por sentado. Yo controlaba su agua. Me quedé allí de pie. El permiso de zonificación falsificado se arrugó en mi puño, viendo al equipo de pavimentación colocar asfalto en mi terreno. Podía oír el ruido constante de las máquinas, el raspado de las palas, el siseo del vapor mientras el pavimento fresco se asentaba en su lugar. De verdad lo estaban haciendo. Estaban convirtiendo mi granja en su estacionamiento. Me obligué a respirar, adentro, afuera, controlado. Débora pensó que había ganado. Pensó que no me quedaban movimientos por hacer. Pero había cometido un error. Un gran error. Porque mientras ella estaba ocupada falsificando papeleo, yo había descubierto algo que ella desconocía. Algo que haría que toda su asociación de propietarios se hundiera. Yo controlaba su agua. Empezó con un comentario casual de un contratista que conocía, uno de los que había trabajado en el desarrollo de la asociación años atrás. Había estado desahogándome sobre Débora, sobre la apropiación de tierras, sobre la arrogancia de esta gente que cree que puede tomar lo que quiera. Y entonces, a mitad de la frase, me detuvo. Espera, dijo. Todavía eres dueño de ese terreno, ¿verdad? Fruncí el ceño. Sí. Soltó una breve carcajada. Entonces eres dueño del pozo. Parpadeé. ¿El pozo? Sí, dijo. ¿Todo ese vecindario? No tienen su propia fuente de agua. Cuando se construyó la asociación de propietarios, los promotores hicieron un trato con tu abuelo para aprovechar el pozo existente. Se suponía que renovarían el contrato de arrendamiento cada 10 años, pero si no recuerdo mal, negó con la cabeza. Nunca lo hicieron. Mi mente daba vueltas. Espera. ¿Me estás diciendo que, durante la última década, han estado usando mi pozo? Asintió. No solo lo están usando. Lo están robando. La realidad me golpeó como un muro de ladrillos. La asociación de propietarios, el precioso y perfecto vecindario de Débora, dependía completamente de mi propiedad. Y ahora, tenía él. Poder de apagarlo todo. Esa noche, tomé una linterna y caminé hacia el pozo. Nunca antes había pensado mucho en ello. Siempre había estado ahí. Un recurso constante y confiable que mi familia había usado durante generaciones. Ahora, era mi mejor arma. Instalé un sistema de válvulas de calidad comercial en el acceso principal del pozo. Una vuelta. Eso era todo. Y luego, exactamente a las 6 de la mañana siguiente, apagué la maldita cosa. El caos no tardó en empezar. A las 8 de la mañana, los residentes de la asociación de propietarios deambulaban afuera, confundidos. A las 9 de la mañana, el foro comunitario se llenó de mensajes furiosos. A las 10 de la mañana, Débora apareció en mi propiedad. Y estaba furiosa. Marchó por mi entrada como si estuviera irrumpiendo en un tribunal, con los tacones resonando contra la grava, el rostro contraído y apenas conteniendo la rabia. ¿Qué hiciste?, espetó. Di un sorbo a mi café. Buenos días, Débora. Hermoso día, ¿verdad? Parecía que estaba a punto de estrangularme. El agua, siseó. ¿Qué hiciste? Dejé mi taza y me recliné en mi silla. Ah, ¿eso? Sí. La cerré. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedes hacer eso.
Arqueé una ceja. ¿Puedo? Débora, creo que descubrirás que puedo. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un grueso fajo de documentos oficiales. ¿Ves? Seguí adelante y revisé los registros. Resulta que el contrato de agua de la Asociación de Propietarios expiró. Oh, hace unos 15 años. Has estado usando mi pozo sin permiso desde entonces, tartamudeó. Eso no es posible. Nosotros. Dejé caer los papeles en sus manos. Aquí está el contrato oficial. Aquí está la fecha de vencimiento. Y aquí es donde la Asociación de Propietarios nunca se molestó en renovarlo. Ladeé la cabeza, viendo cómo su rostro pasaba de la sorpresa al pánico. Lo que significa. Continué, sonriendo ahora. Me has estado robando durante más de una década. Se puso rígida. ¿Qué quieres? Escupió. Sonreí más ampliamente. Oh, te diré exactamente lo que quiero. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, vi algo en el rostro de Débora que nunca había visto antes. Miedo. Débora estaba atrapada. Pensó que podía manejarme. Enterrarme en papeleo. Robarme mi tierra. Pero ahora. Estaba de pie en mi porche, con las manos apretadas en puños. Su rostro se tensó con un pánico apenas disimulado. Porque había hecho algo que ella nunca esperó. Había cerrado el agua. Y ahora, ella estaba aquí para suplicar. ¿Qué quieres?, espetó. Exhalé lentamente, alargando el momento. No estaba preguntando. Estaba desesperada. Me recosté en mi silla, estirando los brazos como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bueno, dije, tomándome mi tiempo. Primero, me gustaría una disculpa. Segundo, me gustaría que tomaras esos documentos de zonificación falsos y los quemaras. Y tercero, ladeé la cabeza, viendo cómo sus hombros se tensaban. Quiero que la Asociación de Propietarios reconozca, por escrito, que no tienes ningún derecho sobre mi tierra. Sus fosas nasales se dilataron. Eso es. Levanté una mano. Antes de que intentes escabullirte de esto, Débora, déjame dejar algo muy claro. Me incliné hacia adelante, bajando la voz lo suficiente para que ella también se acercara. Este es mi pozo, mi agua, mi tierra. Aquí no tienes ningún poder. Tragó saliva con fuerza. Por primera vez, lo vi. Miedo. No era solo ira. Tenía miedo de verdad. No del agua, ni de mí, sino de otra cosa. Y entonces lo comprendí. Había algo más. Débora ocultaba algo. La pista anónima. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, repasaba los documentos de los derechos de agua por 10ª vez. Algo me inquietaba. ¿Por qué había luchado tanto por mi terreno? ¿Por qué arriesgarse a fraude, falsificación y robo solo por un poco de aparcamiento extra? Entonces, vibró mi teléfono. Número desconocido. Dudé, luego respondí. No me conoces, dijo una voz baja, nerviosa, masculina. Fruncí el ceño. ¿Quién es? No puedo decirlo, murmuró el hombre. Sabrían que era yo. Pero sé de tu pelea con la Asociación de Propietarios. Apreté el teléfono con más fuerza. Y exhaló. Creo que sé por qué intentan quitarte tu terreno, y no es por el aparcamiento. Me enderecé. ¿Qué quieres decir? Una pausa. Entonces, falta dinero, dijo. Mucho. Y Débora lo está ocultando. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás diciendo? La Junta está involucrada en algo turbio. Mi mente ya estaba dando vueltas. ¿Pero por qué tomar mi tierra?
Otra pausa. Luego, me dio un nombre, una firma de contabilidad. Revisa sus libros contables, dijo. Está todo ahí. Y luego, antes de que pudiera preguntar nada más, colgó. Apenas dormí esa noche. Por la mañana, ya estaba en mi escritorio, cavando. Y cuanto más miraba, peor se ponía. Resulta que Débora no solo estaba robando agua. Estaba robando dinero. Decenas de miles de dólares se habían desviado silenciosamente del presupuesto de la Asociación de Propietarios durante los últimos 3 años. ¿Y lo mejor? Estaba escondido bajo los gastos de desarrollo comunitario. La pelea por mi tierra. La estafa del estacionamiento. Fue una distracción. Mientras todos estaban concentrados en la disputa de tierras, Débora y su pequeño círculo de ejecutivos de la Asociación de Propietarios habían estado desviando dinero a sus propios bolsillos. Facturas falsas. Contratistas falsos. Proyectos que nunca se llevaron a cabo. ¿Y a dónde iba todo ese dinero? Directo a mis cuentas personales. Necesitaba pruebas. Así que hice lo único que sabía que me daría lo que quería. Llamé directamente a la firma de contabilidad. Al principio, intentaron darme largas. No podemos revelar registros financieros. Oh, la. Pero en cuanto mencioné el posible fraude, se pusieron a hablar. Fechas, nombres, cantidades. Todo lo que necesitaba. Y para esa tarde, tenía un plan. Débora pensó que había ocultado la verdad. Pensó que nadie lo descubriría jamás. Pero no contaba conmigo. Y ahora, iba a derrumbar todo su imperio. Débora se había ido. Arrastrada y esposada. La reina de la Asociación de Propietarios. Despojada de su corona. ¿Pero mi guerra con este vecindario? Eso no había terminado. Todavía no. Habían invadido mi terreno. Intentaron pavimentar mi propiedad. Me amenazaron con lagunas legales y trucos legales. ¿Y ahora? Ahora estaban jodidos. Sin líder. Sin agua. Sin salida. A la mañana siguiente, me senté en mi porche, tomando un sorbo de café. Observándolos reunirse en la calle. Parecían cansados. Confundidos. Desesperados. Una mujer agotada con un traje de yoga entró por mi entrada, forzando una sonrisa forzada. Disculpe, dijo con la voz tensa. Nos preguntábamos si podría, ya sabe, volver a abrir el agua. Tomé un largo sorbo de café. Dejé que el silencio se alargara. Luego, me incliné hacia adelante. Claro. Dije. Pero le va a costar. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Saqué un contrato doblado de mi bolsillo. Verá, seguí adelante y redacté un nuevo acuerdo de acceso al agua, dije. Como el último venció, tendrá que renegociar los términos. Me arrebató el papel de las manos y empezó a leer, con el rostro pálido. $500 al mes por hogar. Se quedó sin aliento. Sonreí. Ah, y hay un recargo por pago atrasado de $250 por cada día de retraso. Su boca se abrió y se cerró, como si intentara procesar lo que leía. No puedes. Incliné la cabeza. Oh, pero sí puedo. Golpeé el documento. Todos ustedes tuvieron agua gratis durante más de una década y pagaron esa generosidad intentando robarme mi tierra. Así que si quieren mi agua ahora, van a pagar por ella. Me miró fijamente, temblando. Esto es extorsión. Me recliné en mi silla, sonriendo. Llámenlo como quieran, pero esas reglas de la asociación de propietarios que tanto les gustan, no se aplican a mí.
Durante las siguientes semanas, la asociación de propietarios lo intentó todo. Intentaron conseguir ayuda legal. No funcionó. Los derechos de agua eran herméticos. Intentaron traer a los funcionarios del condado. No funcionó. El condado me apoyó. Incluso intentaron juntar su dinero para cavar su propio pozo. Craso error. ¿Fondos de la asociación de propietarios? Sí, seguían congelados gracias a la investigación de fraude en curso. Uno a uno, cedieron. En 2 meses, más de la mitad del vecindario había firmado mi contrato de agua. ¿El resto? Vendieron sus casas o se mudaron. Para cuando se calmó el polvo, la asociación de propietarios se disolvió oficialmente. Sin junta, sin reglas, sin electricidad. ¿Y yo? Lo tenía todo. Mi terreno. Mi pozo. ¿Y ahora? Un flujo constante de efectivo entrando cada mes. ¿Lo mejor? Ni una sola de esas comadrejas de la asociación de propietarios pudo hacer nada al respecto. Una tarde, me senté en mi porche, viendo la puesta de sol sobre mi granja. El lugar estaba tranquilo de nuevo. Apacible. Justo como siempre debió ser. Y mientras me recostaba en mi silla, escuchando el dulce silencio, no pude evitar sonreír. Porque al final, no solo gané. Me aseguré de que nunca lo olvidaran.